porque cuando se va a la discusión general, a la discusión política en los foros internacionales, saber que ya tenemos un montón de activos ambientales, que no necesitamos grandes inversiones de capital para ir a negociar nuestra posición, es importante. Por eso es que forestación hoy todavía no es parte de Kioto, de hecho, porque Europa está en desventaja respecto de ese activo. El Climate Action Reserve, que es el fondo de San Francisco, donde se trabaja los bonos voluntarios, que son bonos que si bien cotizan menos que los bonos famosos, los bonos verdes, a los que todo el mundo llama bonos verdes, que son los CERS, que son los que surgen a través del mecanismo de desarrollo limpio, existen. Esa es la gran diferencia. Realmente son protocolos más flexibles, más fáciles de realizar, y ya van por 179 proyectos al día de hoy. El mercado intereuropeo de emisiones, este es el cap and trade que les venía diciendo, que empezó a cotizar 2005, pero en realidad oficialmente empezó a cotizar en el 2007. Entre el 2005 y el 2007 estuvieron poniéndose de acuerdo en cómo iban a hacer los créditos, cómo se iban a definir los créditos y los pasivos ambientales. Funciona de esta manera: cada industria de cada país tiene que presentar un programa de mitigación de sus impactos. Esto se hace un consolidado por país. Ese consolidado por país, que se llama NAP, se presenta en la Comisión Europea de Medio Ambiente. Se hace cada país, luego cuando pasa el año, tiene que reportar realmente, medir y reportar cuánto fueron sus emisiones verdaderas. Si redujeron más de lo que prometieron y de acuerdo a un CAP, por eso es CAP. CAP es de capitalización, es el máximo, es como un límite. Si redujeron más de lo que le puso la Unión Europea como CAP, tienen un crédito. Si redujeron menos, tienen que salir a comprar, y ahí es donde entramos nosotros, los famosos bonos verdes. Así funciona este mercado. No voy a entrar en términos de factor de lineal y todo eso, de ver cuánto tienen que reducir, pero más o menos, ahora estamos en la segunda fase, como les dije, 2008-2012 es la segunda fase. Europa tendrá que estar reduciendo un 20% de sus emisiones para llegar a los famosos 5% que se firmaron en Kioto. Eso según el factor lineal de cálculo. Otro tema interesante para resaltar en este mercado es que apareció un competidor con nuestros bonos verdes, los NERS. Nosotros tenemos los CERS, que son los certificados que podemos emitir a través de un mecanismo de desarrollo limpio, ¿sí? Todos los países de América Latina y todos los países que no están en el anexo 1. Pero resulta que en el 2008 Europa, a través de este sistema, desarrolló un bono que se llama NER, que son los bonos que pueden emitir todos los países que no firmaron Kioto y que están en Europa. Por ejemplo, Noruega es uno de los países que puede emitir estos bonos. Entonces yo les hago una pregunta: ¿podemos competir con un bono que es igual que el nuestro pero emitido por Noruega? Difícil, ¿no? Esto lo voy a pasar, esto simplemente es para que sepan un poco, ya se los dije, cuáles son las expectativas de reducción: 20% para la segunda fase y 10% para todo lo que es el área económica. Por ejemplo, Noruega, que no firmó Kioto y que no es parte de Kioto, pero que igual se han auto-obligado a reducir. Esto es lo que les quería mostrar. Fíjense cómo vienen las proyecciones. Parece difícil, pero no es difícil. La fase 1 ya terminó. El EWA es el CAP, es lo que le exige la Comunidad Europea reducir al total de los países que firmaron Kioto. Y estas son las emisiones verdaderas, lo que realmente emitieron. Si van viendo, esta es la primera fase, quedaron a favor de ellos, o sea, dicen reducir más de lo que en realidad tenían como CAP, con lo cual no salen a comprarnos nada. O sea que no necesitamos generar mecanismos adicionales de compra. ¿Se va entendiendo? Todo lo que está en negativo, salvo el 2008, fíjense que la proyección es negativa. Esto quiere decir que van a comprar nada de los bonos que podemos ofrecer nosotros. Y por eso esto explica la caída de los precios en los mercados vinculados con esto. Ahora, ¿por qué puede ser que haya pasado esto? Yo le doy algunas explicaciones que creo tener, no necesariamente es por eso, pero me parece que es por eso. Por un lado, cuando se evaluaron, se hicieron estos CAPs, esto acuérdense que se hizo entre el 2005 y el 2007, el mundo estaba en un crecimiento geométrico,
estaba todo para arriba. Cuando empezó a funcionar efectivamente, empezó la crisis financiera, y con eso automáticamente esto está 100% alineado con el crecimiento de un país. Las emisiones tienen que ver con el crecimiento, por eso les dije que había dos ideologías. Está la ideología americana del crecimiento y la ideología europea, en donde, bueno, si tengo que reducir mi crecimiento, lo reduzco, pero no emito, ¿no? Entonces acá se demuestra claramente con finanzas cómo cuando yo no crezco, no genero, porque tiene que ver con el nivel industrial. Entonces, como no se ajustaron los límites máximos, esto hace 2 años te daba exactamente al revés. Yo lo monitoreo cada 6 meses. Daba exactamente al revés. Teníamos un montón de espacio para vender nuestros bonos. Ahora no hay más espacio para vender nuestros bonos. Y como sigue la crisis, aparentemente sigue por los últimos. Cancún, es ahora fin de año, como siempre, entre noviembre y diciembre. ¿Qué es lo que se espera sacar de Cancún? Porque como Copenhagen fue fracasó tanto en cuanto a sus objetivos, de Cancún esperan sacar algo que se llama Mandato de Cancún. Que básicamente la gran discusión que se está dando ahora es no solamente de esto que les acabo de contar, de que en realidad el mecanismo de desarrollo limpio como modelo de reducción y de transferencia de tecnología ha fracasado de alguna manera, porque si yo no puedo colocar mis bonos, yo no puedo generar la transferencia de tecnología que necesitaba generar, sino que además es quién va a fondear el pasivo ambiental, que igual el pasivo está, porque las emisiones están. Bueno, esta discusión fue la discusión que se dio el año pasado, donde no pudieron llegar a nada. Ahora con el mandato de Cancún esperan llegar a eso, definir cómo se fondean las adaptaciones en los países como los nuestros, incluyendo China, Brasil e India. Acá un poco les hago una descripción de lo que es un mecanismo de desarrollo limpio. Básicamente, a través de este mecanismo, los países del anexo 2, como todos los que están sentados acá, pueden conseguir que le hagan una transferencia de tecnología, esto es que le paguen proyectos de inversión de sistemas más limpios con inversión extranjera. Eso se transforma en un bono y ese bono supuestamente es transable en el mercado que acabamos de ver. Estos son los precios actuales, de cómo fue evolucionando. El renglón de arriba, el EWA, ¿sí?, es lo que cotizan los precios en el mercado que les acabo de comentar, europeo, entre ellos. O sea, los créditos y pasivos que se compran los europeos entre ellos, porque entre ellos pueden compensar antes de comprarnos a nosotros. Antes de comprar un SER o un NER, pueden compensar entre ellos, ¿sí?, entre Estado europeo. ¿Se entiende esto? Fíjense que el precio es mucho más alto que nuestro precio. En todos hay spreads altísimos, 5,8, 5,2. Y a medida que vamos aumentando en la fase, en vez de mejorar nuestro precio, que debería ser así, va empeorando el spread, cada vez es más grande. Las razones, la mayoría de las cosas que ya les dije, ¿no? El tema de que son líquidos en el mercado europeo, que de los países tienen posiciones cortas, bueno, esto ya es más técnico de finanzas, pero que entre ellos se van compensando, y los de niveles de riesgo del país que también suman. No es lo mismo tener un proyecto en Argentina que tener un proyecto en Noruega. El nivel país, esto es como cualquier proyecto financiero. Se invierte en un proyecto, pero el proyecto tiene que ser sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, en países como los nuestros a veces se complica un poco más ese tipo de seguridad que se requiere para darle sostenibilidad. Entonces el riesgo país es una variable que también se suma. Esta es más o menos la demanda que se espera, se va a tener en la fase 2, en esta fase que estamos viviendo, aproximadamente 1020, que no es mucho, millones de toneladas para compensar, pero lo que pasa es que la primera parte la compensan entre ellos, ¿sí? Más o menos 800. A nosotros nos queda un hueco de 250, 260. Pero a nosotros y a los NERs, que es gracioso el nombre, pero digo, es NER o SER, es lo mismo. Es el problema, hay muy poco espacio para que nosotros podamos colocar proyectos en el mercado como está planteado en Kioto.
De todas maneras hay que tratar de poner proyectos. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se desarrolla un proyecto viable? Primero que haya el país de origen haya ratificado Kioto. En Uruguay hay una ley, igual que en Argentina, la ley uruguaya que ratificó Kioto es la 17279. Tiene que haber una autoridad nacional aceptada por Kioto. En Uruguay es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Tienen que haber beneficios reales comprobables. Y esta es la excusa para no poner, por ejemplo, forestación. Lo cual yo particularmente no comparto, creo que es perfectamente asible una ecuación que te permita medir cómo un bosque o cómo una selva te puede generar compensaciones. Digamos, se puede calcular la muerte del árbol como se puede calcular el valor llave de una marca. Es muchísimo más fácil calcular cuánto es la pérdida que puede tener